Buenas hermanos, que Dios les bendiga. Un gozo y un placer continuar acá con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Si Dios lo permite, hoy concluiremos a la tercera sección, la sección profética. Y estamos en el tema, la restauración del pueblo de Israel. La restauración del pueblo de Israel. Habíamos quedado en nuestros estudios anteriores que gracias al rechazo de Israel, los gentiles habíamos entrado a la gracia y a la salvación de Dios por medio de la fe. Ahora también, vimos que Israel no estaba desechado del todo. Solamente fue como una pausa que Dios hizo con Israel, le abrió la puerta a los gentiles, pero resulta que el pueblo de Israel también va a ser restaurado en su momento. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 11 de Romanos, en los versículos del 25 al 36. Romanos 11 del 25 al 36. Y entramos en materia de una vez. Dice el versículo 25 de Romanos capítulo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando el apóstol Pablo ahí dice, no quiero que ignoréis, la palabra ignoréis ahí es en griego agnoeo, que significa no saber por falta de información o inteligencia. También significa desconocer. ¿Desconocer qué? No quiero que no sepan por falta de información, por falta de inteligencia o porque desconozcan este misterio. Y la palabra misterio ahí es la palabra mysterium, que no es algo misterioso así, ¿verdad? Que está como en sombras y que no se sabe qué es, no. Sino aquello que, estando fuera del alcance de la comprensión natural sin ayuda, puede darse a conocer solo por la revelación divina. O sea, es algo que estaba oculto, pero que ha sido revelado. Ese es ese misterio. ¿Y cuál es el misterio o cuál es la revelación que ha sido dada, que el apóstol Pablo no quiere que sea ignorada por los hermanos judíos? Es una verdad revelada, la verdad que revela Jesucristo. Y esta verdad se da a conocer de una manera y en un momento designado por Dios, y solo para aquellos que están iluminados por su espíritu. De manera que este misterio no podía ser revelado en tiempos de Isaías, por ejemplo. No iba a ser revelado en tiempos de Oseas o de Miqueas. No, estaba establecido que era para los tiempos de Juan el Bautista, por así decirlo. En los tiempos de Herodes. En los tiempos de Mateo, de Marcos, de Juan, del mismo apóstol Pablo, de Bernabé, de Silas, de Priscila, de Aquila, para esos tiempos. ¿Por qué? Porque era para los tiempos en que Jesús, el Mesías, iba a hacer su aparición en la tierra. Pablo les dice, en otras palabras, se los voy a dar a conocer, pero no sean orgullosos de saberlo y obtener la salvación. Esto será así, que los judíos se endurezcan en sus corazones, pero eso será solo mientras los gentiles pasan a formar parte del cuerpo de Cristo. Al endurecerse los judíos por tener esa revelación dada por Dios, fue por un momento. ¿Por cuál momento? Mientras los gentiles pasan a formar parte del cuerpo de Cristo. Cuando los gentiles son injertados, vimos en el estudio anterior, a la raíz. Y cuando esto se complete, o sea, cuando el evangelio de Jesucristo sea predicado en todo el mundo,
y entre la plenitud de los gentiles, o sea, crean los gentiles que van a creer, entonces en ese momento es que Dios va a tratar con Israel. Ahora, veamos algunos datos del alcance mundial del Evangelio al día, bueno, iba a decir al día de hoy, pero en nuestros días. Estos datos que les voy a dar datan cerca del año 2000, o sea, hace 23 años. Por ejemplo, Europa y América han sido evangelizadas en su totalidad, podemos decir. En América y en Europa se conoce de Jesús y de Jesucristo. Bueno, en Europa mucho antes que en América, pero en América se conoce acerca de Jesucristo prácticamente en todos los rincones de nuestro continente, incluso en el Amazonas. Algunas tribus que viven ahí, que todavía no han sido civilizadas, quizás sean de los pocos que quizás no han oído del Evangelio de Jesucristo, pero están a punto. Es muy probable que ya hayan tenido encuentro con algunos misioneros que les hayan dejado algún tipo de conocimiento, literatura o de alguna manera, y si no, ya están a punto de conocer, ¿verdad? Luego, en Oceanía, el cristianismo es la fe más aceptada. O sea, también conocen de Cristo. Lo que es Australia, Nueva Zelanda y Samoa, y no me recuerdo o qué otros países están por ahí, pero Oceanía ya conoce del Evangelio. Ahora, en África, la región del sur, o sea, lo que usted ve en el mapa, en la parte de abajo, de la mitad hacia abajo, ese es el sur, de la mitad hacia arriba en el mapa es el norte, ¿verdad? Ya ha sido evangelizada. Ahora, hay una parte, les voy a dejar por acá, si es posible, un mapa. Ese mapa que acaban de ver es el mapa de lo que se llama la ventana 1040. Se llama la ventana 1040 porque es esa área de África y de Asia que se encuentra 10 grados al norte del Ecuador y 40 grados norte desde el Ecuador terrestre. La mayor parte de los grupos inalcanzados, o sea, los que todavía no han sido alcanzados por el Evangelio, viven en esta área al norte de los continentes de África y Asia. El misionero cristiano Louis Bush comenzó a llamar esta área rectangular o banda como la ventana 1040. Vamos a escuchar algunas estadísticas del evangelismo mundial. Hasta hace muy poco tiempo la mayoría de las personas nunca habían oído el Evangelio. Digo, hasta hace poco tiempo, qué sé yo, no sé, los años 1900, por ahí había mucho sector que todavía no había escuchado el Evangelio. Y Brian Myers, de Visión Mundial o World Vision, estima que solo un 1.25% de las misiones cristianas están enfocadas en trabajar en la ventana 1040. O sea, un 1.25% de las misiones cristianas están enfocadas en ese sector donde ya les voy a decir la cantidad de personas que hay. O sea, es muy poco. La apertura del evangelio es difícil, obviamente, y en algunos aspectos se vuelve imposible en muchos de los países de la ventana 1040. Se les conoce como áreas de acceso creativo, o sea, hay que ser muy creativo para poder tener acceso a esas áreas. Vamos a escuchar algunas estadísticas de misiones de la ventana 1040. 2/3 de la población mundial, o sea, más de 3.200 millones de personas viven en la ventana 1040, inalcanzados, sin evangelizar. De esos 3.200 millones de personas, el 95% de esas personas que viven en la ventana 1040 nunca han oído del evangelio.
Muchas de esas personas no han sido alcanzadas por el mensaje del Evangelio. Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. En 1989 había solo 4 cristianos en Mongolia. Solo 4. En el año 2000, que es cuando se da este dato, ya hay 10,000 creyentes. O sea, en 11 años de evangelismo, se pasa de 4 personas a 10,000. El crecimiento es bastante. Sin embargo, esos países tienen millones de habitantes, por lo cual 10,000 sigue siendo una cantidad pequeña, un remanente, pero ya se empezó a regar la semilla. A hoy, al año 2023, no sabemos los datos, pero tienen que ser más de 10,000. El crecimiento se ha ido dando. Ahora, esos lugares son lugares de mucha pobreza. El 85% de las personas que viven en la ventana 1040 se encuentran en las de mayor pobreza en el mundo. Pero también hay buenas noticias. Varias organizaciones cristianas han entregado más de $1 millón en alimentos para campamentos de refugiados dentro de la ventana 1040 durante el año 2003. Solamente en ese año, más de $1 millón. Ahora, ¿por qué es tan complicado este lugar? Esta ventana 1040. Bueno, las religiones que dominan y predominan en ese lugar básicamente son 3: el islamismo, el budismo y el hinduismo. Son las principales. Las últimas ciudades evangelizadas no se encuentran ahí, son muy pocas las ciudades de esos lugares que han sido evangelizadas. Las estadísticas de los no cristianos en ese lugar, escucha estos números a continuación: 865 millones de musulmanes inalcanzados en 3.300 agrupaciones subculturales, 550 millones de hindúes inalcanzados en 1.660 agrupaciones subculturales, o sea, de diferentes países de los que están ahí. 150 millones de chinos inalcanzados en 830 grupos. 275 millones de budistas inalcanzados ubicados en 900 grupos. 2.550 grupos de tribus inalcanzadas que dan un total de la población de 140 millones. Hay buenas noticias también. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el investigador en el campo de las misiones, David Barrett, dice que el país con mayor crecimiento en convertidos al cristianismo es China. Ahora con 10,000 nuevos convertidos cada día. Se cree que en la actualidad, ahora sí en 2023, hay aproximadamente 100 millones de chinos que son cristianos. Ahora, ese país tiene más de 1.200, 1.300 millones de habitantes. Viene siendo menos del 10%, pero ya hay muchos. Lamentablemente ahí se tienen que esconder, son iglesias subterráneas, son iglesias que tienen que estar a escondidas porque es un país comunista que si se dan cuenta que son cristianos, los persiguen, los matan, los echan a la cárcel, les quitan sus propiedades y sufren mucho. Pero con todo y todo, las personas están abriendo su corazón al Evangelio de Jesucristo. Ahora, la disponibilidad de las escrituras, o sea, ¿qué disponibilidad tienen todas estas personas de tener una Biblia o al menos una porción de la Biblia? Bueno, al menos una porción de las escrituras han sido traducidas a por lo menos 2.212 de los 6.500 lenguajes en el mundo, o sea, aproximadamente un 30 y algo %.
De esos 6.500 lenguajes del mundo, hay 366 lenguajes que tienen la Biblia completa. En 928 de otros lenguajes solo se tiene el Nuevo Testamento. También en algunos de esos se tienen libritos individuales, tales como el Evangelio de San Juan. Están disponibles en otros 918 lenguajes. El 80% de la población mundial tiene acceso por lo menos a una porción de la Biblia en un lenguaje que pueden entender. Dentro de los países que forman la ventana 1040 existen, voy a tratar de pronunciar aquí los más conocidos. Voy a ver si me da tiempo de pronunciarlos todos. Están Afganistán, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Benín, Bután, Burkina Faso, Camboya, Chad, China, Chipre, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Gibraltar, Grecia, Guinea-Bissau, India, Irán, Irak, Israel, Japón, Jordania, Corea del Norte, el sur de Kuwait, Laos, Líbano, Libia, Macao, Mali, Malta, Mauritania, Marruecos, Myanmar, Nepal, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Portugal, Qatar, Arabia Saudita, Senegal, Sudán, Siria, Taiwán, Tayikistán, Tailandia, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Sahara del Oeste y Yemen. Todo esto fue tomado de la Iglesia Metodista Buenas Nuevas y voy a dejarles por ahí la dirección de este lugar que queda en Ciudad de Juárez, en Chihuahua, en México. Por si usted tiene a bien comunicarse con ellos, perfectamente lo puede hacer. Voy a dejárselos por acá la dirección, ahí va a estar apareciendo toda la información, el horario y alguna otra información que pueda ser de utilidad por si alguien llega a ver este video y quiere ayudarles a ellos. Yo no tengo relación con ellos, solamente tomé esta información de su página y pues es una manera de poder ayudar, si usted lo tiene a bien, escribiendo en esta dirección y con esta información que les he dejado por acá. De este modo que técnicamente por escrito, por radio, por televisión, vía satélite u otros medios, ya el mundo entero tiene disponibilidad del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y cada vez será más penetrado en esos lugares llamados inalcanzables, a los inalcanzados, de manera que ya falta poco. Entonces, cuando se dé esto al ritmo que se está dando, que termina lo que es la plenitud de los gentiles, entonces los judíos van a creer. Los judíos van a creer. Sigue diciendo el verso 26 del capítulo 11 de Romanos. Dice, y luego ¿de qué? De que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob o de Israel la impiedad. Este todo será salvo es todos lo que creen. En la literatura lingüística hay una figura literaria que se llama la sinécdoque, ¿verdad? Que es el todo como una parte y una parte como un todo, ¿verdad? Obviamente ese todo es todos los que van a creer en Jesucristo por la predicación del Evangelio de Jesucristo a los judíos. Dice el verso 27, y este será mi pacto con ellos. Cuando yo, ¿quién dice ese yo? Dios. Cuando yo quite sus pecados. Ahora, no los va a quitar automáticamente, sino que los va a quitar como se los quitó a usted y me los quitó a mí. ¿Cuándo creímos? Los va a quitar cuando Israel, la nación completa, como una totalidad, la gran mayoría, vayan a aceptar a Jesucristo como el Mesías. Entonces, ese va a ser el pacto.
El pacto es que Israel, la nación completa, creerá en Cristo, que es el libertador que viene de Sión. Sión se refiere a Jerusalén. Entonces todos los de Israel que crean serán salvos. No es que el pueblo va a creer automáticamente, va a ser salvo automáticamente. No, a ese pueblo se le predicará, se le sigue predicando el Evangelio de Jesucristo. Muchos van a creer, pero no todos al 100%, ni es automático, sino que es la salvación a los que creen. Verso 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Por causa del Evangelio son enemigos. ¿Quiénes son enemigos? Los judíos. Ya que fue el Evangelio quien abrió la puerta de salvación a los gentiles. Y esto los convirtió en enemigos. Pero en cuanto a la elección que Dios había hecho anticipadamente desde Abraham, Isaac y Jacob, son amados por causa de los padres. ¿Cuáles? Estos que le acabo de mencionar, Abraham, Isaac y Jacob. A quienes se les hizo la promesa de que Israel es el pueblo amado y escogido de Dios entre todos los pueblos de la tierra. Y dice la razón, dice el por qué, dice el verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento por el Evangelio. Aquí no es el llamamiento al ministerio, el llamamiento de Dios. La razón por la cual esto sucederá así es porque irrevocables son sus dones. ¿Qué significa esto? Irrevocable significa que no hay arrepentimiento. O sea que Dios no se arrepentirá nunca de los regalos que da. De manera que Dios no da un regalo para después quitarlo. O sea, lo que regaló, ya se lo dio, Él no se lo quita. Y no lo quitará nunca. Tampoco llama a alguien para después quitarlo o despedirlo. Ese pasaje de Romanos 11:29 en la Biblia del Jubileo dice así: porque sin arrepentimiento son los dones y el llamado de Dios. Y Romanos 11:29 en la versión Dios habla hoy dice: pues lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. De manera que este pasaje nos deja a nosotros muy en claro que los que ya hemos sido llamados por el Evangelio y hemos creído, hemos sido justificados, santificados y lavados nuestros pecados por su sangre, hemos sido llamados por el Evangelio para ser hijos de Dios conforme a lo que dice Romanos 8:28. Que a los que Él llamó también santificó, y a los que santificó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Recordemos que la glorificación todavía no se ha dado, pero nosotros ya fuimos llamados por Dios, escogidos de entre los que creímos. No fue que fuimos escogidos a dedo, decíamos anteriormente, sino que por creer fuimos escogidos, porque creímos. Entonces a nosotros ese llamamiento es por el Evangelio, no es el llamado al ministerio. De manera que Dios no te hace salvo hoy y mañana pierdes tu salvación. No, la salvación es segura. Si escuchaste el Evangelio, lo entendiste, creíste, te arrepentiste de tus pecados, naciste de nuevo, atendiste al llamado de Dios y pasaste a ser hijo de Dios, eres salvo. Y ese es el llamado que Dios nunca va a retirar. Ahora, entonces, ¿puedo hacer lo que quiera, William? No. Bueno, usted puede hacer lo que quiera, sí. No debe hacer lo que quiere. ¿Por qué? Vamos a ver. Puedes andar como el hijo pródigo, despilfarrando tu vida y haciendo lo que quieras una vez que has sido salvo. Sí, sí. Vas a sufrir mucho. Mucho. Pero si eres hijo, vas a regresar. Aunque como decimos aquí en Costa Rica, hecho leña. Aunque esté para el tigre, o sea, totalmente destrozado en su vida, vas a regresar porque eres hijo, pero con una vida totalmente destrozada. Quizás hayas perdido trabajos, dinero, casas, familia, puedes perder miembros de tu cuerpo, puedes llegar sin un brazo, sin un pie, en silla de ruedas, parapléjico, no sé, pero si eres hijo vas a regresar. Pero la cuestión es para qué
regresar así? ¿Para qué sufrir mientras estamos en este mundo donde Dios nos quiere más bien bendecir? No tiene sentido, no tiene idea, ¿verdad? Y decíamos que el llamamiento no se refiere al ministerio, sino al llamado de Dios por el evangelio para creer y arrepentirse, para nacer de nuevo. Sigue diciendo el verso 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Aquí le está hablando a los gentiles. Recuerden que esta carta es hacia los romanos, y los romanos eran gentiles en su mayoría. Dice, así también estos, ¿quiénes son estos? Los judíos. Ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Nosotros los gentiles, los que veníamos de los gentiles, que ahora somos cristianos, alcanzamos misericordia porque ellos fueron desobedientes, no la quisieron. El regalo de Dios era para ellos, pero ellos no lo quisieron. Entonces Dios dice, bueno, este regalo que le iba a dar a este, ya, pues ya no lo quiere, entonces tome, se lo voy a dar a usted. Y entonces Dios tuvo misericordia de nosotros, y nosotros alcanzamos misericordia por esa desobediencia de Israel. Ahora, por esa misma misericordia que Dios tuvo por nosotros, esa misma misericordia va a tener por Israel también. Dice, para que por la misericordia concedida a vosotros, o sea, a los gentiles, ellos, los judíos, también alcancen misericordia. Entonces Dios también va a tener misericordia de ellos en su momento. Los gentiles, decíamos, eran desobedientes en otro tiempo cuando no conocían el evangelio. Pero gracias a que Israel, quienes eran los primeros, los privilegiados de recibir de primero el evangelio de salvación, ellos lo rechazaron. Los rechazaron, no lo quisieron. Entonces entramos los gentiles, pero solo porque Israel rechazó la oferta. Y eso fue por misericordia de Dios, quien sabía que así iba a suceder. Los gentiles alcanzaron misericordia por la desobediencia de los judíos. De igual manera, por la misericordia que se le otorgó a los gentiles, que es gracia gratuita e inmerecida, Dios concede a los judíos la misma misericordia que concedió a los gentiles. Dice el verso 32 del capítulo 11 de Romanos, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios, sabiendo de antemano que todos seríamos desobedientes, nos encerró a todos por esa desobediencia, y de ese modo tener misericordia de todos, judíos y gentiles. Acá se nota la sabiduría, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios. De manera que por su conocimiento, recordemos que Dios es soberano, y Dios no tiene que dar explicaciones a nadie por lo que Él hace, y que todo lo que Él hace es lo mejor para nosotros. Algunos quizás no logremos o no logren entender a cabalidad exactamente todo lo que significa que Dios sujetó a todos en desobediencia. Pero es parte de la sabiduría de Él, que Él tiene, y sabe que esa era la manera como funcionarían las cosas, como Él quiere que funcionen, para el bien suyo y para el bien mío y para el bien de los judíos y de todo el mundo. Por su sabiduría, por su conocimiento, por su poder, por su gracia, por su misericordia, por todo cuanto Dios es. Recordemos que desde antes de la fundación del mundo ya sabía absolutamente todo lo que sucedería, y también todo lo que sucederá con usted y conmigo hoy, mañana, dentro de 10 minutos, dentro de 2 horas. El próximo año, si Dios permite que estemos nosotros el próximo año, no lo sabemos. Dios todo lo conoce. Para nosotros el tiempo es pasado, presente y futuro. Pero para Dios el tiempo no es igual a nosotros. Para Dios el tiempo de nosotros en minutos, en segundos, en horas, en días, el calendario, para Dios eso no existe. Recordemos que Él no tiene tiempo, Él es infinito, Él es eterno, Él no tiene principio ni fin. Entonces Dios no está
igual que nuestro tiempo, sino que ya Dios conoce todas las cosas. Dios sabe absolutamente todo desde siempre. Él ya sabía qué estarías haciendo en este momento. Dios sabía que en este momento ibas a estar escuchando este mensaje, por ejemplo. Dios sabía que ibas a estar viendo este video. Y sabe lo que vas a hacer dentro de 1 minuto, dentro de 2 minutos, dentro de 5 minutos. Él lo sabe absolutamente todo. Él sabía cómo ibas a estar vestido, si ibas a estar comiendo, qué habrías de comer hoy, qué habrías de hacer, qué no habrías de hacer, qué habrías de estar pensando. Todo, todo. Dios ya lo sabe todo. Ahora, nosotros tenemos que conocer a Dios más a fondo. Nosotros debemos de conocer a Dios en todos sus atributos, en todo lo que se nos permite conocerlo. Nosotros tenemos que dedicar tiempo. Tenemos que de verdad ponernos a meditar, a escudriñar y a conocer a Dios en su palabra, en lo que Él nos ha revelado en su palabra. Ahora, estos atributos que mencioné, de la soberanía de Dios, de la omnisciencia y de la omnipotencia, son atributos de Dios de los que llamamos atributos incomunicables, o sea, son atributos que Dios no comparte con el ser humano. Pero hay otros atributos que se llaman comunicables, que son los que Dios sí comparte con el ser humano. Por ejemplo, la capacidad de tener voluntad. Usted tiene voluntad de hacer lo que usted quiera o no hacerlo. Tenemos la capacidad de amar, no igual a como Dios ama, pero sí podemos amar si desarrollamos el amor en nosotros. También la bondad, la justicia, los celos, la ira, por ejemplo, son atributos que Dios tiene y los compartió con nosotros los seres humanos. Ahora, debemos recalcar que aunque compartamos esos atributos, nosotros no los tenemos desarrollados de la misma altura como Dios los tiene. Pero si trabajamos en ellos, podemos llegar a madurar y acercarnos lo más posible a como Él es. Por ejemplo, Dios ama, ¿cierto? Y nosotros amamos, pero nosotros no amamos a todos igual. Nosotros no somos bondadosos con todos. Nosotros no hacemos justicia con todos por igual, de verdad. Pero eso debemos de procurarlo. Debemos de trabajar más en eso. Nosotros no manejamos los celos igual con todos. Con unas personas nos ponemos más celosas y con otros menos, y con otras quizás ni siquiera celosos nos ponemos o somos. No manejamos la ira igual con todos. Con algunas personas nos vamos encima con todo el enojo y la ira. A otros les pasamos, somos más tolerantes con ellos. Dios no es así, pero Dios quiere que seamos como Él es en cuanto a estos atributos que Él permitió que nosotros tuviéramos, que usted y yo tuviéramos, y que los desarrolláramos por el poder del Espíritu Santo que Él nos dio. Esos son atributos dados por Dios que Él nos dio y quiere que los desarrollemos. Ahora, este pasaje es un pasaje donde Dios se muestra tan grande en misericordia, en sabiduría, en conocimiento y en todo cuanto Él es. Pasaje que nos invita a conocerlo a Él, a darnos cuenta que sí podemos conocer a Dios de veras. No conocerlo en su totalidad, pero sí conocer verdades de Dios por medio de lo que nos dice la Biblia. Por ejemplo, de los atributos de Dios, Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Romanos 3:23 nos dice que Dios es justo. Hechos 17 del 24 y 25 dice que Dios es independiente o autoexistente. Que Él no lo necesita a usted ni me necesita a mí. Él no necesita nada de la creación. Él es completo por sí solo, por sí mismo. En Malaquías 3:7 y en Hebreos 13:8 dice que Dios es inmutable, o sea, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Salmos 92 y en Apocalipsis 1:8 dice que Dios es eterno.
Salmo 139, del 7 al 10, podemos conocer la omnipresencia de Dios. Si me escondo en el mar, ahí estás. Si me voy a una cueva, ahí tú estás. Si voy a lo más alto de una montaña, ahí estás tú. Todo lado está Él. En Salmo 139, 4 y en Juan 21, 17 podemos conocer de la omnisciencia de Dios, de todo el conocimiento que Dios tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente doy algunos mensajes, unos pasajes. Pero es importantísimo para nosotros como hijos de Dios conocer a Dios en todos esos atributos y en los que faltan por mencionar, porque esos no son todos, esos son solamente una pincelada. Pero en tanto más conozcamos nosotros a Dios como Él es, más fácil se nos va a hacer a nosotros poder creer lo que Él nos ha dicho en su palabra. Conocerlo a Él, tener paz, tranquilidad, que nuestra fe se mantenga firme en lo que leemos en las Sagradas Escrituras, en su palabra, de lo que Él nos ha dicho, sabiendo que Dios no miente, que no se arrepiente, que Él no dice sí hoy y mañana dice no, sino que lo que ha prometido lo va a cumplir. Y nosotros debemos descansar en las verdades que Dios ha dicho en su palabra, tanto en las promesas que nos ha dado, como en la disciplina que tendremos si somos desobedientes. Porque ya vimos que Dios es Dios justo, que Dios es amoroso, pero también es Dios severo. Que Dios es Dios de bondad, pero también severidad tiene. Entonces nosotros tenemos que estar en ese balance y no irnos solamente de un lado en donde Dios es amor y Dios va a perdonar a todo el mundo. Cuidado, si no se arrepiente, si no escucha el evangelio, no obtendrás perdón de Dios por más amor que Dios tenga, porque Él disciplina al que recibe por hijo, pero al que no recibe por hijo, Él no lo disciplina. Y si no vino a Cristo, no tendrá salvación y vida eterna, porque se le ha predicado a esa persona durante mucho tiempo, ha escuchado el evangelio, conoce el evangelio, pero ha dicho no, Dios quiere salvarlo, pero la persona dice no, yo no me quiero salvar. No lo dice con esas palabras, pero con sus hechos lo comprueba. Dice no, yo no quiero aceptar a Jesucristo, para mí eso es mentira, Dios no existe, qué sé yo, lo que sea. O no, yo quiero seguir en mi vida de pecados y quiero seguir en mi fiesta. Después cuando esté más viejito ahí me arrepentiré. Y no tuvo tiempo. Dios no lo mandó al infierno, Dios quiso salvarlo siempre. La persona quiso irse al infierno porque no aceptó el regalo de salvación y vida eterna que Dios le estaba dando. Entonces fue por su propia elección. Decíamos que es necesario conocer a Dios en todos sus atributos para poder declarar cosas como estas. Cuando nosotros conocemos a Dios en sus atributos es más sencillo poder alabarle y adorarle, porque lo conocemos, porque sabemos de qué es capaz, porque sabemos que podemos confiar en Él, porque sabemos que no falla, porque sabemos que podemos tener fe en lo que ha dicho, en su palabra, recalco. No fe en nuestros caprichos, no tener fe en nuestra voluntad, en lo que se nos antoje a nosotros, no, sino en lo que Él ha dicho, y lo que Dios ha dicho está en su palabra. No lo que ha dicho Zulano o Futano o Perencejo o Sutano o el apóstol que dice yo declaro para usted bendición y usted es un gran desobediente. Por más que declare, Dios no te va a bendecir, porque Dios no bendice a los desobedientes. Yo declaro prosperidad y declaro lo mejor y declaro que este va a ser un año 2024 de los mejores, de que no sé qué y no sé cuánto, y la persona ni siquiera ha oído el evangelio de Jesucristo. Eso no va a suceder, hermanos. Dios está comprometido con lo que Él ha dicho en su palabra. Y Dios no está comprometido con lo que un fulano, un sutano o lo que usted quiera creer por su propia cuenta. Por más que usted declare, por más que ate. No, así no es como funciona. Funciona creyendo la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios por lo que Él nos ha revelado en su palabra, entonces podemos tener seguridad de que lo que Él ha dicho es cierto. ¿Por qué? Porque ya hemos conocido el evangelio, ya hemos creído, ya nos hemos arrepentido, lo entendimos. Pasamos a ser una nueva criatura. Pasamos por la experiencia del nuevo nacimiento. Ahora vivimos en santidad.
Y en el próximo estudio vamos a ver qué clase de vida es la que tenemos que llevar. Pero no me voy a adelantar por ahorita. Hay gente, por ejemplo, un día de estos veía en una publicación del Facebook una muchacha que puso una foto, o sea, es una foto que tomó de algún lugar, que es una ventana de un avión donde se ve el ala del avión por fuera, ¿verdad? Alguien tomó la foto, no se ve ninguna persona, y puso: declaro que voy a viajar este año que viene, hecho está. La puso esa foto en el Facebook, lo declaró y puso hecho está. O sea, ya esa persona va a viajar. Y yo me pregunto, ¿ya lo tienen? Y ni siquiera dicen si Dios quiere. ¿Está trabajando para eso? ¿Está ahorrando? Ya Dios le dijo que sí, que vaya, que fuera, que ahorre, que haga los trámites de la visa, que haga los trámites del pasaporte. ¿O Dios no ha dicho nada? Simplemente es un capricho que quiere. Por más que declare y por más que diga y por más fotos que ponga, si no está en la voluntad de Dios, no va a ir a ningún lado. Ahora, si está en la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Pero tenemos que conocer la voluntad de Dios. Pero hay gente que se la pasa declarando, hecho está, ya está hecho porque ella lo declaró. Entonces no necesita a Dios. Si está hecho por lo que la persona declara, no necesita a Dios, porque solamente tiene que decirlo con sus palabras y no necesita a Dios para que las cosas sucedan. Y deja a Dios por fuera. Eso se llama soberbia y autosuficiencia, que no ocupa a Dios. Cuidado, cuidado. Porque Satanás puede darle ese viaje. Y la persona va a creer que está bien porque viajó. Y va a seguir sobre esa línea cuando evidentemente su padre no es Dios. Y si no es Dios, es otro. Si no es Dios, es el diablo. Y creen que las cosas funcionan, que están bien porque las cosas están funcionando como ellos han dicho. Pero Dios no está detrás de esa bendición. Recordemos que Satanás tiene poder para hacer milagros. Sí, cuidadito, mucho cuidado. No podemos ser atrevidos de hablar así. Verso 33 de Romanos capítulo 11. Y aquí Pablo se deja decir unas palabras que guau. Hay algunas cosas que vamos a ver. Dice, oh, profundidad. Profundidad. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia. Vamos a ver profundidad. Profundidad. Ahorita se me ocurre que el lugar más profundo que yo tengo conocimiento, puede ser que alguna persona tenga otro lugar, otro conocimiento de otro lugar más profundo que yo ignore, pero creo que el lugar más profundo en el planeta Tierra es la que se llama la Fosa de las Marianas. Según algunos estudiosos, dice que tiene unos 11.000 metros de profundidad, o sea, 11 kilómetros de profundidad. Eso es en el fondo del mar. No recuerdo dónde quedan, pero usted puede buscarlas y ver algunos de los videos y documentales que hay acerca de la Fosa de las Marianas en internet. Buscar ahí videos. El hombre no ha llegado a explorar ahí aún. Parece que un hombre... Cameron llegó ahí y fue muy poco lo que pudo estar, parece que estuvo ahí, ¿verdad? Y es oscurísimo, sumamente oscuro. Ahora, ahí hay peces, y cuando usted ve los peces que hay ahí, por esos documentales que han logrado llegar a 5.000, 6.000, 7.000 metros, no sé hasta cuánto es que han logrado llegar en profundidad. Se ven unos peces, wow, que dan miedo, de verdad, dan miedo ver esos peces, porque
su aspecto no es nada bonito. Y unos peces de esos, o todos esos peces, tienen luz. Ellos emanan luz de su propio cuerpo. Hay uno que es un pez, no sé cómo es la forma, ¿verdad? Pero es como decir este pez. Y tiene como una antena así, larga. Y aquí en la punta de la antena tiene una luz, pero no la anda encendida todo el tiempo, sino que está oscuro y en un momento dado sale y prende la luz. Hay otras que se llaman anguilas, que también tienen luz y encienden, parecen luces de neón. ¿Quién les dio esa luz a esos peces ahí? Una explosión. Solita ahí le salió esa luz. No, Dios la puso. Dios en su conocimiento y en su sabiduría sabía que esos peces iban a vivir ahí, no iban a subir a la superficie, y entonces les puso luz para que pudieran ver, y también para que se cuidaran de depredadores y un sinfín de cosas. No voy a entrar en tanto detalle ahorita en esos peces, pero la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios es lo que alaba el apóstol Pablo. El conocimiento de cómo Dios hizo que tanto judíos como gentiles pudiéramos llegar a la salvación por medio de Jesucristo en una misma acción. En una misma acción salvó a los dos. Y esa sabiduría de Dios que Él tiene y que comparte con nosotros parte de esa sabiduría cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo. Porque Él nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da sin reproche, sin menospreciar a nadie, dice Santiago, capítulo 1. Entonces nosotros también podemos tener sabiduría. Cuando dice la sabiduría y de la ciencia, es del conocimiento de Dios. No es ciencia la que se sabe en los laboratorios o la que se puede comprobar por medio del método científico, no. Ahí la palabra ciencia es conocimiento, y conocimiento de Dios, no conocimiento de cualquier otra cosa, sino conocimiento de Dios. Vamos a ver, esa sabiduría y ese conocimiento de Dios, wow. Les voy a hablar un momento de otro documental que dura como 1 hora. Al final les voy a poner aquí el nombre o es más, se los voy a poner aquí ahorita y ahí va a estar apareciendo. Se llama Origin Spanish. El nombre está en inglés, pero está traducido al español para los que hablan español. Los que hablan inglés también está en inglés. Ahí lo pueden ver en inglés o en español, y está en ruso, en alemán, en muchos idiomas. Ahí voy a estar dejando la información. El canal que lo sube a YouTube se llama Ilustra Media. Ilustra Media. Y la pregunta que se hace es: ¿cómo surgió la vida? Para conocer un poquito de la sabiduría de Dios, les menciono esto. ¿Cómo surgió la vida? En un tiempo donde no había vida de ningún tipo, ¿cómo surgió? Hay muchas teorías, pero ninguna convence. Y algunas hasta se contradicen entre sí. No hay evidencia. Algunos dicen que sustancias químicas inertes se juntaron en un momento y crearon la primera célula. Dicen que la primera célula se formó en el mar, pero el agua no permitiría que eso sucediera. Le llaman materialismo científico. Una célula es una red de máquinas moleculares con mecanismos biológicos que realizan su trabajo. Cada una de esas máquinas carece de vida, pero juntas forman la célula que posibilitan el crecimiento, el movimiento, el metabolismo y la reproducción,
que son las funciones fundamentales de la vida. Estas máquinas contienen proteínas en su mayoría. Su trabajo es tan complejo que lo resumiré que es como una fábrica en donde cada máquina hace una función específica para que al final salga un producto terminado. Yo no sé explicarlo en términos científicos, pero si usted ve el video, ahí se lo explican científicamente. Y lo recomiendo que lo pueda ver. Un solo glóbulo rojo, uno solo, tenemos muchos en la sangre, pero uno solo contiene 280,000 proteínas de hemoglobina. Oiga, solo un glóbulo rojo, 280,000 proteínas de hemoglobina, diseñadas para transportar oxígeno por medio de la sangre. Ahora, si de esas 280,000 tomamos una sola de esas proteínas de hemoglobina, obviamente a través de un microscopio, vamos a ver que está formada por cientos de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Ahora, muchos de esos componentes deben unirse en un orden específico para formar una proteína y luego debe de ir juntándose con otros componentes y una vez que se juntaron deben formar la célula. Con un solo aminoácido que no ocupe su lugar exacto, la cadena se rompe y se destruye. La célula viva más simple contiene unos 300 tipos de proteínas. O sea, 300 proteínas tienen que ponerse de acuerdo, pero recordemos que son inertes. Entonces, ¿cómo es que se ponen de acuerdo para formar una célula? Si son inertes, no tienen vida, no van a pensar, mira, tengo que unirme con este y con el otro. Ahí se ve la sabiduría del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque para que esto suceda, tiene que haber inteligencia que les ayude a ellas a hacer lo que tienen que hacer. Y el único diseñador inteligente que existe es Dios. No hay otro. No hay otro. Y así podemos ver el ADN, podemos ver, no sé, lo que usted quiera, los animales, las estrellas, todo. Y sigue diciendo ese verso 34. Perdón, el 33. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables, o sea, no se pueden llegar a medir, no pueden llegar a tenerse un conocimiento con claridad de los juicios de Dios. Inescrutables, no se puede llegar a la profundidad de los caminos de Dios porque son tan profundos que el hombre no tiene esa capacidad. Y en el mundo, en el universo, en la tierra, en los animales, en las amebas, en las hormigas, en los caballos, en todo, absolutamente hay sabiduría. Todo tiene sabiduría. Los animales, las plantas, el universo, etc. El código genético en cada uno de ellos son únicos para reproducirse según su especie. Un caballo va a reproducirse con una yegua naturalmente. El elefante macho con la elefanta, no sé si se dice así, o la elefante hembra. La jirafa va a buscar a su pareja macho. Igual los pájaros, las aves, los reptiles, los mamíferos, todos van a buscar a su pareja, porque en los mamíferos, por ejemplo, el caballo con la yegua, en el semen del macho va toda la información que necesita para que nazca un potro. No van a ser una ballena cuando se cruce un caballo con una yegua, jamás, ni va a salir un delfín o un elefante.
No, va a salir un potrillo. Y luego cuando sea adulto va a ser yegua o va a ser caballo. ¿Quién puso eso ahí? Dios. Dios lo puso ahí con conocimiento, con sabiduría. Otro dato. Para los que creen que todo se formó ahí de la nada, que hubo una explosión y salió todo esto. El tamaño del universo observable, y yo cuando leo esto tuve que escribirlo porque cuando lo leo yo me quedo corto de verdad. Si usted tiene mucha capacidad, pues le felicito. Si usted conoce bastante esto, pues le felicito. Si no, le invito a que conozca un poquito. Para que pueda darse cuenta de cuál es el Dios que le predicamos, al Dios que servimos, al Dios que le creemos. El tamaño del universo observable, o sea, los que los científicos han llegado a observar por medio de los telescopios, en el Hubble, antes del Hubble había otro, no recuerdo ahorita cómo se llama, y ahora con el James Webb, los científicos han determinado que el universo mide aproximadamente 90.000 millones de años luz. 90.000 millones de años luz. Eso significa que para cruzar el universo de lado a lado se necesita viajar a la velocidad de la luz durante 90.000 millones de años. Y la velocidad de la luz es aproximadamente, son 290 y resto de mil, pero se redondea a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, si pudiéramos hacer que un objeto viaje a la velocidad de la luz en un segundo y 20 en un segundo punto 20, no sé si son décimas o centésimas, ¿verdad? En 1.20 segundos llegaríamos de aquí a la luna. En un segundo le daría 7 vueltas a la circunferencia de la Tierra. A esa velocidad, para llegar a Plutón, el planeta enano que llaman, o que ya no es planeta, se necesitan, creo que son 4 años o 5 años viajando a la velocidad de la luz para poder llegar a Plutón, que es apenas nuestro sistema solar. El último planeta enano, o algunos dicen que no es planeta, otros sí, otros le llaman planeta enano, pero a Plutón. Pero todavía no ha salido del sistema solar. Se necesitan 4 años viajando a esa velocidad. Pero para cruzar el universo de lado a lado se necesitan 90.000 millones de años. Eso es una cantidad exagerada. Y se mide por años luz porque por kilómetros es imposible. Yo no sé cuánto daría eso. Si lo multiplicamos por kilómetros, probablemente sea una cifra casi impronunciable. Para quienes dicen que todo ocurrió al azar, deben hacer un cálculo matemático para conocer las probabilidades de que eso suceda. Para que las cosas sucedan al azar hay que hacer un cálculo matemático, porque hay una cuestión que se llama la cuestión de las probabilidades. Para que algo suceda tiene que haber una probabilidad por lo menos de que suceda, porque es al azar. Esto arroja, vamos a ver, hacen un estudio en este video que se llama Origen, que una ameba que fue la que formó la primera proteína debe haber viajado por el universo. Estas son las posibilidades que tienen que haberse dado para que eso sucediera. Escuche, esa ameba tiene que haber viajado por el universo unas 56,000 veces para construir una proteína que funcione. O sea, tiene que haber viajado 56 millones de veces, perdón, no 56,000, 56 millones de veces la cantidad de 90.000 millones de años luz.
para formar una proteína. Una que funcione. Una proteína que funcione. Ahora, esto es imposible, porque estos mismos científicos han determinado que el universo tiene unos 13.800 millones de años. 13.800 millones de años. Ahora, aquí hay muchos millones de millones. Vamos a quitar la parte de los millones, ¿verdad? Y vamos a simplificar un poquito el número. Vamos a decir que el universo tiene 13.800 años. 13.800, ya sin millones. Y si nosotros multiplicamos 90.000 millones por 56.000 millones, nos da una cantidad exagerada, pero le vamos a quitar los millones. Nos da 5.040.000, ya quitándole los millones. Entonces el universo tendría que tener 5.040.000 y solo tiene 13.800. Para que sucediera la primera proteína, la probabilidad es que se necesitaría que el universo tuviera la edad que tiene multiplicada por 365 millones. Entonces el tiempo que ha transcurrido no le da, valga la redundancia, tiempo a que se forme la primera proteína. Y se necesitan miles, millones de proteínas para que haya vida. Bueno, se necesitan muchas para que haya una célula con vida. Y a partir de esa célula se empiece a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar para que dé la vida que conocemos. Entonces, a nivel de tiempo es imposible que esto suceda. Pero para Dios no hay nada imposible. Aquí nosotros vemos la grandeza y la majestuosidad de Dios, el poder infinito y lo grande que es Él. Ahora, alguien una vez hizo una pregunta. ¿Por qué Dios haría un universo tan grande si solo iba a poner vida en la tierra? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Yo cuando la escuché digo, wow, sí. Pero el conocimiento que he ido adquiriendo durante estos años me ha llevado a una sola conclusión, que por cierto un día esto la escuché en otro documental, porque me gusta mucho ver este tipo de cosas para conocer. Y la respuesta quizás no se la puedo dar exacta, pero estoy convencido que Dios, que me dice que Él es grande, porque Dios me dice que Él es grande en su palabra, me lo demuestra con el tamaño del universo. Imagínense, ponía este ejemplo con una persona que hablaba el otro día. Un ingeniero viene y te dice que eres el mejor ingeniero de tu país. Ajá. Y resulta que usted quiere darle un proyecto a él para que le desarrolle, qué sé yo, no sé, un edificio de 7 pisos. Por poner un ejemplo. Y entonces usted le dice, mira, no, sí, me parece muy bien, ingeniero, que usted sea el mejor ingeniero de nuestro país. Ahora, me gustaría saber en qué obras usted ha participado, cuáles son los proyectos que usted ha hecho. Y ese ingeniero llega con un papel. Y lo más grande que ese tipo ha hecho ha sido una cabina telefónica. O una cabina de esas donde está el guardia de seguridad en un condominio. Es una casita pequeña de, qué sé yo, no sé, condominio muy grande puede tener esa casita de 2x2, por ejemplo. Eso es todo lo que usted ha hecho. Sí, y usted dice que es el mejor ingeniero de mi país y lo que ha hecho es eso tan pequeño. ¿Sí? No, yo me imaginé que usted había participado en el Burj Khalifa o en la Torre Eiffel, o que usted había diseñado o había participado más bien en la construcción del Empire State o de las Torres Gemelas o de edificios. No sé, aquí en Costa Rica no tenemos edificios tan grandes, entonces yo no sé de edificios, ¿verdad? Pero usted en su país probablemente sí haya edificios muy grandes, muy altos.
Y que usted diga, yo por lo menos pensaba que ese tipo me había dicho que había participado en unos 15 proyectos de edificios de 100 pisos para arriba. Entonces usted no le creería que él es el mejor ingeniero de su país cuando lo que ha fabricado, lo que ha construido, ha sido una caseta de 2 metros, de 2 por 2. Entonces Dios me dice que Él es grande, que Él es el Dios más grande, que no hay otro como Él. Y me lo demuestra con el tamaño del universo. Por favor, esas son otras palabras. Ahí yo digo, oh, wow, sí que eres grande, Dios. Porque recordemos que a Dios no lo puede contener el universo. Él lo creó, por lo tanto Él no puede estar dentro de la creación. Él está fuera. Ahora, Dios me dice que Él es eterno. Y me lo demuestra cada vez que los científicos descubren que el universo crece a unos 67.4 kilómetros por segundo. O sea, cada segundo el universo es 67.4 kilómetros más grande. Y recordemos que Dios está fuera del universo, porque el universo no lo puede contener, decíamos. Dios me dice que es un Dios omnisciente. Y me lo demuestra con el ADN, por ejemplo, la cantidad de información que contiene. Por ejemplo, un gramo de ADN contiene información que ni siquiera, si quisiéramos almacenarla en discos compactos, un gramo de ADN necesitaríamos 3 millones de discos compactos para poder guardar toda la información que tiene un gramo de ADN. 3 millones de discos compactos. Y usted y yo tenemos más de 1 gramo de ADN en nuestro cuerpo. Entonces, ¿quién metió toda esa información ahí? Un Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Entonces me lo demuestra con cosas como estas. Y yo digo, wow, claro que sí, Dios, yo puedo creer en usted que es sumamente una persona, si se puede decir persona, que eres Dios, el Dios que todo lo sabe y todo lo conoce, porque en algo tan pequeño metiste tanta información que los científicos lo demuestran cada vez que hacen estudios de ADN, cada vez que ellos hacen estudios y empiezan a investigar y averiguar. Digo, wow, wow, son palabras que se escuchan, wow. Muchos científicos ya dejaron de creer en la teoría de la evolución porque no tiene sentido. ¿Por qué? Porque como el universo se va expandiendo, ¿verdad? Vamos a ver, el universo está aquí, se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo. 67.4 kilómetros por segundo, se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo, ¿verdad? Y cada vez es más grande, más grande, más grande. Entonces los científicos llegan a la conclusión, ok, si el universo se está expandiendo, entonces si nosotros ponemos marcha atrás, significa que el universo en un momento dado estuvo todo comprimido en un solo lugar. ¿Qué significa eso? Que el universo tuvo un comienzo, que el universo no es infinito, que no es eterno, que tiene principio y tiene fin. Por lo tanto, si tiene principio, tuvo que haber alguien que lo creó. Y entonces es cuando llegamos a la conclusión de que es un diseño inteligente de un diseñador que se llama Dios. Y ellos están llegando a esa conclusión. Algunos son tercos y no quieren reconocerlo. Pero yo espero que usted no sea de los tercos y que sí lo reconozca. Podríamos seguir con más ejemplos, pero vamos a llegar hasta acá porque ya casi me explota la cabeza a mí también. El verso 34 del capítulo 11 de Romanos dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién la entendió? Nadie. A Job, Dios le hace un poco de preguntas en los capítulos 38 y 39, me parece. Que si quiere lo lee, a ver si usted tiene respuestas para eso. ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dijo a Dios, no, Dios, mira, el universo no lo hagas así, mejor los planetas hacerlos redondos, que giren siempre en sentido de las manecillas del reloj, y no al contrario. Las estrellas, hágalas así y no las hagas así. ¿Quién le dijo a Dios que hacer las cosas como más? Nadie. Nadie fue su consejero.
Verso 35. ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? ¿Quién le dio algo a Dios? Nadie, no existe. Dios no necesitó de nadie. Él es autosuficiente. Es uno de sus atributos. Porque de Él, de Dios, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea nuestro bendito Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de los cielos, el Dios grande y poderoso, que no hay palabras para poder describir y alabar y glorificar a nuestro Señor y Dios, a Jehová de los ejércitos, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo es por Él. Me quedo sin palabras para poder decir y no encuentro qué decir de lo grande que es Él y de lo maravilloso, y saber que ese Dios grande y poderoso envió a su Hijo Jesucristo para salvarme y darme vida eterna, y que un día vaya a vivir con Él, cosa que ya me dio, ya me garantizó, ya me selló con su Espíritu Santo, y solo estoy esperando partir de este mundo para ir a vivir una eternidad con Él. Pues bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Me quebranto, hermano. Me quebranto de la grandeza del Dios que tenemos y que vive aquí en el corazón. Y saber que hay personas que se burlan de Él, que no lo conocen. Y a esas personas también tenemos que predicarles el Evangelio. Usted y yo que lo conocemos. Usted y yo que conocemos a Cristo, que sabemos quién es Él. Tenemos que hacérselo llegar a otras personas. Y no lo he hecho en otros videos anteriormente, pero en este quiero hacerlo. Comparta estos videos, hermano. Compártalos. Compártalos con aquellos que no le conocen, con aquellos que no han oído el Evangelio, con aquellos que son sus familiares, que todavía no saben que Dios vino a salvarles, con sus amigos, con sus vecinos, con las personas que usted ama. Compártalo para llegar a más personas. Estamos llegando a muchos países, poquitas personas, pero en muchos países, casi en toda América Latina. En Europa ya estamos llegando. Y bendito sea Dios si llegamos en algún momento a alguno de los países de la ventana 1040 y que ellos puedan escuchar el Evangelio de Jesucristo. O que Dios nos lleve allá. Si es necesario, damos la vida para ir a alguno de esos lugares a predicar el Evangelio de Jesucristo, para salvar por lo menos a uno. Pues estoy seguro que si Dios nos lleva allá, no es para salvar a uno, es para salvar a muchos. Pero ahorita desde acá podemos hacerlo. Ahorita desde acá podemos hacerlo. Mientras tanto, oremos. Oremos por los misioneros que se encuentran allí. Oremos por los que están haciendo algo para que el Evangelio de Jesucristo llegue a otros en el mundo que no le conocen. Y en nuestro próximo estudio vamos a ver qué clase de vida es la que Dios quiere que nosotros vivamos, ahora que ya sabemos todas estas cosas, las misericordias que Dios tiene para con nosotros. Que Dios te bendiga, que pases una excelente tarde y nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Hasta pronto. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.